bienvenidos a este coloquio. Como siempre, aprovechar esta oportunidad para resumir brevemente algunos asuntos importantes que se han suscitado en el último mes para la institución y bueno, también tener la oportunidad para agradecer a la doctora Xioli Pérez Campos el que haya aceptado dar este coloquio. Ya habrá una presentación formal de ella en unos minutos por el arquitecto Hugo, pero bueno, para nosotros era muy importante esta presentación, siendo ella la directora del Servicio Sismológico Nacional y bueno, también el hecho de que venga de la Universidad Nacional Autónoma de México es la institución con la cual tenemos una colaboración más directa, menos en términos de los artículos publicados por esta institución, es la institución con la que más relación académica tenemos en el país. Entonces siempre es un placer recibir investigadores de esta institución y que nos ayudan a reforzar esta colaboración. Quisiera comentar dos cosas que creo que son relevantes en forma muy rápida. Una es que nuestros investigadores estuvieran conscientes de que hace 3 días se publicó una convocatoria para someter proyectos internos a un fondo del CIMBESTAB. Aquí quisiera decir que bueno, fue un proceso muy complicado hasta llegar a este punto. No está totalmente concluido. Este proceso empezó cuando el entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, aprobó que hubiera recursos para que el CIMBESTAB los pudiera ejercer en forma de un fondo de proyectos internos, y esto lo hizo en diciembre del año pasado. Sin embargo, hay varios requerimientos por parte de la Secretaría de la Función Pública, sobre todo, y después de la Secretaría de Hacienda, hicieron que este proceso fuera más largo de lo que quisiéramos. Y aún en este momento, aunque está aprobado por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda no ha liberado los recursos para que se puedan usar de forma inmediata. Entonces estamos sujetos a esta parte, aunque yo espero que esto suceda muy pronto. Sin embargo, estábamos en la necesidad de lanzar esta convocatoria si no era posible que incluso no se pudiera hacer durante este año. En cuanto haya más detalles de esto, les daremos más información. Por lo pronto, el sistema para capturar estos proyectos se abrirá a partir del día 15 de agosto y estará abierto hasta el día 31 de agosto, 30 de agosto, perdón, si recuerdo bien, y a partir de ese momento empezaremos con todo el proceso de evaluación previamente acordado con la Secretaría de Educación. Otra parte importante es dentro de, sobre todo, la comunidad de investigadores, ha habido alguna inquietud con las nuevas políticas que tendrá el gobierno, que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre de este año. Entonces, bueno, aquí quería reiterar que si bien no tenemos todavía políticas en firme establecidas, al menos las indicaciones previas que tenemos en los acercamientos que he estado yo, es que varias de las cosas que tenemos actualmente funcionando seguirán funcionando en la misma
forma en cuanto a la parte de, por ejemplo, becas de exclusividad y desempeño. No tengo detalles totales, pero yo creo que es importante reiterarlo a la comunidad. Una parte que es importante notar es que probablemente algunas de las prestaciones que tenemos sí tengan alguna afectación. Yo sé que es de particular importancia la preocupación para investigadores del seguro de gastos médicos mayores. Y aquí bueno, un anuncio importante que quisiera hacer es que hace 10 días adjudicamos en un proceso de licitación un contrato multianual que había sido aprobado por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública en funciones. Entonces, por los siguientes 3 años esta parte se mantendrá de forma igual y habrá tiempo de ir tratando algunos de estos temas con la nueva administración. Creo que es importante hacer este anuncio, y hay otros aspectos que ciertamente son importantes para el funcionamiento del centro como tal y que estaré revisando, y en su oportunidad estaré informando. Estamos trabajando en estas partes. Muchas veces no puedo dar información en forma avanzada porque puede cambiar e incluso puede poner en riesgo algunos de los procesos que estamos llevando actualmente. Finalmente, al igual que con este fondo, hay otros recursos que están aprobados por la Secretaría de Educación para ejercerse en este ejercicio fiscal de 2018. Sin embargo, todavía están pendientes de la asignación final por la Secretaría de Hacienda. Estamos trabajando en esto y lo mismo está haciendo el secretario de Educación, y bueno, hasta que no haya resultados concretos no podré informar cuál es el estado final de esta parte. Espero que para el próximo coloquio ya tengamos una mejor definición. También es importante comentarles que en la semana que entra, como parte de un grupo colegiado más grande que incluye a varios rectores y directores de centros de investigación, tendremos una reunión con el presidente electo y la persona que él ha propuesto para dirigir la Secretaría de Educación, y empezar a tocar algunos temas más específicos. Bueno, eso es todo lo que quería tocar en este momento con respecto a anuncios generales. Y bueno, yo creo que lo más importante el día de hoy es la charla que tenemos por parte de la doctora, y de nueva cuenta agradezco a nombre de la institución que haya aceptado dar una charla aquí con nosotros. Muchas gracias. Para presentar el tema de este coloquio, la placa de lobos, sus contorsiones y sismos, nos acompaña la doctora Shiori Pérez Campos. La doctora Pérez Campos es ingeniera geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Su desempeño académico fue reconocido por la UNAM con la medalla Gabino Barrera a nivel preparatorio y licenciatura. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Stanford, así como una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de California, donde también ha sido investigador visitante. Desde 2004 imparte clases en la Facultad de Ingeniería y en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. De 2008 a 2010 fungió como representante técnico de México ante la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de la ONU. En 2016 recibió por parte de la UNAM el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su labor en docencia, investigación y difusión de la cultura. Fue parte de la mesa directiva de la Unión Geofísica Mexicana,
siendo presidente en los periodos 2016-2017. Actualmente labora como investigadora titular en el Departamento de Sismología, estudiando la estructura sísmica de la zona de subducción y del noroeste de México, así como las características de la fuente de sismos mexicanos, y es la jefa del Servicio Sismológico Nacional. Es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Sismológica de América y de la Comisión Sismológica de Latinoamérica y del Caribe, así como del Comité Científico Asesor de Fenómenos Perturbadores de Carácter Geológico del Sistema Nacional de Protección Civil. Cedo la palabra a la doctora Xioli Pérez Campos. ¿Bien? ¿Sí? Ok. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por tenerme hoy aquí en su casa, al otro lado de la ciudad. Nada más nos separa una sola avenida, ¿no? Muy larga, pero estamos aquí con mucho gusto. La plática está, o va a tocar tres aspectos que creo que me definen realmente. El primero, que es la placa de Cocos. Yo me dedico a estudiar la estructura y la geometría de la placa de Cocos, es uno de mis temas de investigación, y es justamente las contorsiones que hay en esa geometría. Y la otra parte, que son los sismos, y voy a meter un poquito de lo que es la labor y la función del Servicio Sismológico Nacional, que hoy en día me consume bastante tiempo, como podrán imaginarse, y la otra, el cómo desde el punto de vista del sismológico y desde el punto de vista de investigación hemos estado viendo estos dos sismos que nos impactaron tanto en septiembre del año pasado. Entonces vamos a empezar con el origen, ¿no? ¿Por qué se dan los sismos? Para de ahí irnos a la placa de Cocos. Entonces nuestro planeta está compuesto por tres capas: la más interna, el núcleo, seguida por el manto y luego la corteza. El núcleo está despidiendo todavía calor, está emitiendo calor, los elementos radioactivos están decayendo y eso hace que el manto se esté calentando, y ese manto está teniendo corrientes convectivas. Entonces vamos a tener zonas donde el material caliente de la base del núcleo está subiendo y zonas donde el material frío que estuvo en contacto con la corteza va a estar bajando. Y entonces nuestro planeta es un planeta dinámico que este movimiento de estas corrientes van a arrastrar la parte de hasta arriba, que sería la corteza. La corteza, que es donde nos encontramos parados, está dividida en varios segmentos. Y una de las evidencias más claras de ello es la ocurrencia de los sismos. Todos estos puntitos rojos me están representando un sismo de magnitud mayor de 5 que se ha registrado en nuestro planeta desde los 70s, y podemos jugar este juego que jugábamos de niños de conectar los puntos, ¿no? Y al conectar esos puntos lo que vamos a ver es que tenemos este bello rompecabezas de placas tectónicas. En estos contactos entre las placas es donde se dan los sismos más grandes y los sismos que más nos afectan. Uno de los ejemplos que me gusta poner es el de San Francisco de 1906, tuvo una magnitud de 7.8, ocurrió en el contacto entre la placa de Pacífico y la placa de Norteamérica. Y ese sismo me gusta ponerlo por dos razones. Una es de los primeros sismos que fue registrado instrumentalmente. Antes de 1905 realmente no había instrumentos para registrarlo, y lo que hacíamos era, o lo que se hacía en aquellos entonces, eran relatos de cómo se sintió y se vivió y los daños que se tuvieron, pero no había algo que nos permitiera gráficamente calcular la magnitud y calcular la localización del sismo. Lo otro importante de este sismo es que es un ejemplo de cómo un evento, un fenómeno natural, puede provocar un desastre, no solo por los derrumbes, sino que los derrumbes mismos llevaron a incendios, y los incendios fueron los que acabaron con la ciudad de San Francisco en esa época. Nosotros, mi generación y los de acá adelante, pero no sé por qué los de acá adelante generalmente son del 85 para atrás, y los de la mitad del auditorio para allá generalmente son posteriores, ¿no? Ya generación X para acá y generación Y y Z para allá.
Vivimos en 1985 un sismo muy importante. Y ese sismo ocurrió en el contacto entre la placa de Cocos, que se encuentra por aquí, y la placa de Norteamérica. Tuvo una magnitud de 8.1 y pues si bien fue un sismo muy grande, el más grande que se ha registrado, no sabemos si ha ocurrido otro más grande, porque no había registro previo a 1900, pero el más grande que tenemos registro ocurrió en 1960 aquí en las costas de Chile, por Valdivia, y se le calcula una magnitud de 9.5. Otro que es muy icónico para, no solo para la sociedad y el mundo, sino también para los sismólogos, y es un parteaguas en muchos paradigmas, es el sismo de Japón de 2011, que ocurrió aquí entre la placa de Pacífico y la placa de Norteamérica, nada más que del otro lado del océano. Y ese sismo alcanzó una magnitud de 9 y es un ejemplo de problemas que se tenían con el cálculo de la magnitud previo a ese año, un cálculo rápido. En aquellos entonces el llegar a esa magnitud tomó varias horas, inclusive todavía al día siguiente fue cuando se verificó el tamaño de ese sismo. Y se ha trabajado mucho en los algoritmos para tener una magnitud rápidamente. El otro problema fue el tamaño. Hasta ese año se sabía que en esas costas de Japón ocurrían sismos normalmente entre magnitudes 7.8 y 8. Y entonces en sismología manejábamos el concepto de sismos característicos y decíamos en nuestra zona de subducción el sismo característico, así decían los japoneses, en esa zona es de 7.8. Entonces lo que podemos esperar, lo que ha pasado en el pasado puede pasar en el futuro, entonces lo que podemos esperar en esa zona es un sismo de magnitud 7.88. Entonces los japoneses construyeron estos diques enormes para contener un tsunami de un evento de un sismo de magnitud 8, ¿no? Y le calcularon cuánto va a ser la altura, le ponemos un poquito más y estamos protegidos. ¿Qué pasó? Que no se comportó la zona de subducción como se había comportado en varios ciclos sísmicos, se comportó diferente. Y en vez de ser un sismo pequeño o varios sismos de magnitud 7.8, fue uno solo de magnitud 9 y vamos a ver que esto es un tamaño muchísimo más grande, ¿no? Es más de 50 veces más grande en tamaño, por lo tanto en energía y por lo tanto el tsunami que les llegó fue mucho mayor. Al ver esto, decía yo que es un parteaguas para los sismólogos, porque los sismólogos de zona de subducción decimos, bueno, nosotros en México sabemos que hemos tenido hasta un 8.2, esto ocurrió en las costas de Jalisco y Colima, previo a 7 de septiembre, entonces decíamos, bueno, puede ocurrir en esta zona y tenemos la zona de subducción separada en diferentes tamaños, pero pues toca revisar lo que conocemos, ¿sí? Justo en ese año salió el artículo publicado, lo que nos pasa a todos los investigadores, ¿no? El artículo tarda un año en publicarse. Entonces el artículo ya estaba sometido, pero todavía no estaba publicado, en que había evidencias paleosismológicas de que en esa zona de Japón había ocurrido un evento más grande y estaban estimando un evento de magnitud 9, solo que había ocurrido 1000 años atrás. Entonces no había ni registro en papel o sismograma, ni había registro escrito al respecto. Fue la geología la que les puso la evidencia de ese evento. Entonces, esto nada más para recalcar que cuando nos hablan de Big Data para entender el asunto, realmente no tenemos Big Data, ¿no? Ahí no había información, ahora hay 2 datos de magnitud 9. Ok, entonces vámonos a nuestro entorno, México. Estamos en el contexto de 5 placas tectónicas. La mayor parte de nuestro territorio está sobre la placa de Norteamérica. Placa de Pacífico se encuentra la península de Baja California. Estas 2 placas están en contacto y tienen un movimiento lateral. Esta placa, la placa de Pacífico con la de Cocos y la de Rivera, lo que tienen es un contacto divergente, es decir, es una zona donde tenemos material caliente subiendo, el piso oceánico se está moviendo lateralmente y aquí este material está formando nuevo piso oceánico.
¿sí? En esta zona y también a lo largo del Golfo de California. En este contacto, decía yo, tienen un movimiento lateral, entonces esta placa de Pacífico se está moviendo hacia el noroeste y la placa de Norteamérica se está moviendo hacia el sureste. La famosa falla de San Andrés se encuentra en la frontera para arriba y tiene ese movimiento lateral. También tenemos ese movimiento lateral entre placas, en la placa del Caribe y placa de Norteamérica. Nos toca este paso en el sur de Chiapas. Y por último, las placas de Coco y la placa de Rivera están subduciendo, o es decir, se están sumergiendo por debajo de la placa de Norteamérica. Entonces, en esta gráfica, esta sería la placa de Cocos metiéndose por debajo de lo que queda arriba, la placa continental, que es la placa de Norteamérica. Esto sucede porque este piso oceánico, esta litosfera oceánica, es muchísimo más densa, es un material más máfico, es más denso y por lo tanto se hunde con respecto a este que es menos denso, más ligero y por lo tanto tiende a flotar más fácilmente. Déjenme ponerles la animación de la subducción. Es más fácil con una animación. Entonces tenemos la placa oceánica, se está moviendo en esta dirección. Esta es la placa continental, la podemos suponer fija, pero en realidad también se está moviendo en esta dirección. Hay una zona que aquí se marcó con magenta, donde está atorada la placa y en realidad no está avanzando, y eso genera deformación en la placa superior. Cuando finalmente se rompe esta zona, hay ese deslizamiento y es lo que conocemos como un sismo. Si ese sismo se da cercano a la trinchera, que es este punto donde se juntan las dos placas, lo que provoca es un tsunami, que fue lo que vimos, ¿sí? Bien, ahora esa placa no es solamente ese contacto y ese pedacito que se vio en esta animación o en esta otra imagen, sino que la placa va a seguir su camino hacia el interior del manto. Y uno de los temas de investigación es ver cuál es el destino de esa placa. Se queda atorada en el manto superior, va más allá y se pasa al manto inferior, llega hasta la base del manto y ahí es donde se funde y forma parte de este gran ciclo convectivo, o bien no, se queda ahí atorada, como decía, y nuestra dinámica en el manto son dos celdas convectivas, ¿no? Entonces eso es parte de la investigación. El poder entender esa dinámica del manto implica conocer la geometría de la placa subducida y conocer hasta dónde yo la puedo observar. También el poder determinar esa geometría pues me ayuda a comprender cuáles son los esfuerzos que tenemos aquí en la corteza superior, y eso se traduce a zonas frágiles, a zonas de falla, a sismos corticales, etcétera. También está relacionado con vulcanismo. Regresamos a esta imagen. Esto en el manto va a ser afectado por la temperatura de esta zona. Esto va aumentando la temperatura con la profundidad. Aproximadamente a 100 kilómetros de profundidad se empieza a dar una fusión del material. Ese material va a ser menos denso, va a subir, va a encontrar zonas de fragilidad en la corteza y va a formar nuestras cadenas montañosas que se encuentran a lo largo de la costa, justo como reflejo de la profundidad de la placa subducida. Entonces, el entender esa geometría también me ayuda a explicar el vulcanismo. El vulcanismo va a ser bastante complejo y voy a ver firma de la presencia de la placa. Y por último, la sismicidad. No solo es la sismicidad que ocurre aquí donde la placa se encuentra atorada, sino también sismicidad que va a ocurrir acá dentro de la placa como producto de esos esfuerzos que la están jalando y este otro que la está deteniendo y este manto que la está arrastrando, ¿sí? Esta placa a profundidad está sometida a toda una cantidad de esfuerzos que le va a causar también problemas. También va a tener deshidrataciones y va a ser el material más frágil y va a tener rompimientos. Todo rompimiento de material es un sismo. Entonces,
Si nos vamos a nuestro país, lo que vemos estos puntitos, centro-sur de nuestro país, estos puntitos me reflejan la sismicidad registrada y reportada por el Servicio Sismológico Nacional como de 20 años, como de 1980 a 1990, a 2010, que es cuando hice esta figura. Y lo que me representan estos cuadritos son estaciones sismológicas permanentes y temporales. Son diversos experimentos que hemos tenido. En particular, yo he llevado a cabo este se llama Mesoamerican Subduction Experiment y este se llama BEOX de Veracruz, Oaxaca. Ahí sí no tuve mucha imaginación. Y este otro se llama MALS, de Mapping the Subduction Rivera Zone, ¿no? Entonces, este es de la Universidad de Texas y el Centro de Geociencias de la UNAM. Estos dos es la UNAM con el Instituto Tecnológico de California y con la Universidad de California en Los Ángeles. La intención de todos estos experimentos y otro que hoy en día tengo por acá es justamente mapear la geometría de la placa, entender cómo está allá abajo. Y lo que vemos aquí en estas líneas corresponde a la topografía del techo de la placa, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo encontrar la placa a 20 kilómetros de profundidad. En esta parte la encuentro aproximadamente a 60 kilómetros de profundidad. Por acá ya estoy llegando a los 80 y así me voy a ir para abajo. Este es uno de los primeros estudios completos que usó sismos para visualizar la placa. Y ya en él ya en este estudio se veía que la geometría de la placa no era uniforme a lo largo de toda nuestra costa. Lo que vemos aquí es que en esta zona la placa de Rivera tiene un ángulo de subducción, no de inclinación, pues bastante homogéneo y empinado, el cual cambia en esta zona de Cocos Norte a algo más suave, y que en este era todavía más suave, y por acá en el sur, yéndonos a Chiapas, volvía a hacerse empinado, ¿sí? Este era fue el primer trabajo en probarlo. Aquí tenemos la trinchera mesoamericana, que es donde se juntan las placas subduciendo, la placa de Cocos y la de Rivera con la placa de Norteamérica. Y aquí tenemos una firma muy importante de volcanes, que es la faja volcánica transmexicana. Todos estos triangulitos son volcanes activos en nuestro país. Y hace un rato les dije que la presencia de estos volcanes me está hablando de la profundidad de la placa. Entonces, este fue el primer trabajo que dijo, hay una relación de esta faja volcánica transmexicana con esta geometría que sí parece existir. En otras partes del mundo, si ustedes agarran Centroamérica, por ejemplo, la cadena de volcanes está perfectamente alineada con la costa, y eso es porque la geometría de la placa se mantiene casi homogénea a lo largo de toda esa zona. Y acá nuestra evidencia visual pues nos decía que está muy raro, ¿no? Que no se mantiene a lo largo de la costa como en los otros lugares, y eso en sí era una evidencia de que la geometría de la placa no era parejita y bonita. Entonces, con esos experimentos sísmicos, de los cuales medio les mencioné, se han hecho diversos trabajos, por ejemplo, de tomografía. Este es el de Mars, de la placa de Rivera, en la zona de Jalisco, Colima. Y estas imágenes son cortes tomográficos a lo largo de estas 4 líneas, de estos 4 perfiles, de norte a sur. La tomografía lo que nos indica es la diferencia de velocidades de las ondas sísmicas. Entonces, si yo veo un color azul, significa que estoy atravesando una zona más rápida, por lo tanto es un material más frío. Y si tengo una zona roja, significa una zona donde las ondas viajan más lentamente y por lo tanto es una zona quizás caliente. Entonces, al ver yo esta mancha azul, implica que tengo la placa subducida está pasando por ahí, y por aquí, y por acá, y por acá. Excepto que aquí, en este segundo perfil, se ve un hueco, ¿sí? Ese hueco pone en evidencia algo bien importante, y es que a profundidad la placa de Rivera y la placa de Cocos están separadas, y por esa separación está entrando material caliente.
Y si eso se combina con la geoquímica de los volcanes de la zona, ¿no? El complejo Mascota y el Sangangüey y el Ceboruco y todos ellos, pues ven que hay una diferencia de firma geoquímica de esta serie de volcanes con respecto a esta otra, y que estas corresponden muy bien con una firma de una ventana en la placa, ¿no? Y entonces la placa está rota. ¿Alguna de ustedes se ha hecho un ultrasonido? ¿No? Esto se ve más bonito de lo que ven los doctores, ¿sí o no? Hace poco me hicieron 2 y me decían, es que aquí se ve no sé qué, y yo así de, no veo nada. Bueno, son técnicas muy similares, nada más que ellos usan muchos más sensores en un espacio mucho más chiquito, y nosotros usamos pocos sensores en un espacio muy, muy grandote, y no tenemos algo del otro lado como para verificar, ¿no? Por ejemplo, en las tomografías estas grandotas circulares, ¿no? Pero usamos sismos para ello. Entonces, otro ejemplo es con sismos, justamente, todas estas estrellas son sismos. Aquí estamos en la zona de Michoacán y Colima. Esta es la falla, la zona de fractura de Orozco. Aquí está la trinchera, por aquí está la costa. Aquí se alcanzan a ver las líneas de contorno de la placa de Cocos, y lo que estamos tratando de identificar es cómo se da ese cambio en la geometría de la placa Cocos Norte a Cocos Centro. Entonces vimos que teníamos esa geometría así, y luego por acá en el centro una geometría más suave y con menos inclinación. Entonces este trabajo lo que hizo fue usar sismos en esta región, analizarlos en estaciones del lado oeste y tratar de mapearlos, y con eso identifica las diferentes inclinaciones, y propone que en esta zona de la transición de Cocos Norte a Cocos, ahora le llamamos Central, se da de una manera suave y que la placa está iniciando una ruptura. Entonces la placa se debe estar rompiendo de abajo hacia arriba, y esto me va a provocar también unas anomalías en la geoquímica. En el centro les dije que habíamos hecho un experimento que se llamó Mesoamerican Subduction Zone. Se consistió de 100 sismógrafos instalados desde Acapulco hasta Tempoal. Pasamos por aquí en la Ciudad de México. Y yo me dedico a hacer este tipo de imágenes que se ven más bonitas que los ultrasonidos de los doctores. Y les voy a ayudar a interpretarlos. Vemos una línea roja aquí, que podríamos seguir por acá, y por acá vemos 2 líneas que se van siguiendo, una azul encima de una roja. Bueno, pues esas líneas o esas evidencias me están denotando lo que sería la corteza continental, y este se llama la discontinuidad de Mohorovich, y esto sería la corteza oceánica con una geometría no suave, sino completamente horizontal. Y esto es una geometría que, si bien se presenta en otras partes del mundo, en México tiene su característica bien peculiar. 1, es completamente horizontal. 2, está casi pegada con la corteza superior. Y 3, si estuviera bien pegada, nos estaría yendo bien feo acá arriba. ¿Por qué? Porque los esfuerzos estarían a todo lo que dan. Y no nos está yendo tan feo. No hay tanta sismicidad en esta zona, ni hay sismicidad que me ponga en evidencia que la corteza está siendo empujada por la placa de abajo. Entonces, ¿qué está pasando en esta zona? Bueno, pues en esta zona hay una capita de ultra baja velocidad, de mucha viscosidad, que hace que las cosas se muevan suavecito. Y les recomiendo, acaba de salir un artículo del doctor Hosker y colaboradores en la revista Geology, donde explican justamente el tipo de material de serpentización y la presencia de fluidos que provoca todos los fenómenos sísmicos y geológicos que se están dando en esa zona. Bien, eso es la placa en la parte somera. Pero ¿cómo está a profundidad? Entonces les decía que esta geometría también es importante para entender la dinámica del manto. Entonces hicimos una tomografía a mayor profundidad, y podemos seguir la litosfera oceánica hasta aproximadamente 500 kilómetros de profundidad. De ahí no la podemos seguir. Entonces la conclusión es que la placa de Cocos se separó
de la placa de Farallón, que fue la mamá de Rivera, Cocos y Nazca. Fue una gran placa que se llamaba Farallón. De ella se desprendieron estas placas pequeñas y pues ya aquí, al menos en esta zona del país, no podemos visualizar el remanente de Farallón, sí están separadas. Aquí en la Ciudad de México, pues la placa de Cocos anda aproximadamente a unos 200-250 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, si la quieren encontrar, está allá abajo. Es horizontal hasta aproximadamente 250 kilómetros hacia adentro, 300 kilómetros desde la costa, y tiene una inclinación de 76 grados, lo cual es muy alto y allí parece muy importante. El otro experimento que hicimos en Veracruz, Oaxaca, pues se ve más feo, pero yo pienso que se sigue viendo mejor que los ultrasonidos que me han hecho los últimos años. Y la placa de Cocos viene por aquí. Esta sería, y no se ve en esta zona una geometría horizontal. Se ve como lo habían planteado inicialmente, con una geometría suave. Tiene un echado aproximadamente de 26 grados. Bien, ahorita en un trabajo reciente con colaboradores de Caltech, lo que se hizo fue otra tomografía hasta 140 kilómetros de profundidad. Esta es la misma línea de Mase aquí en el centro del país. Esta es la misma línea de Beox por acá en el sur, en el istmo de Tehuantepec, y con esa topografía podemos seguir las diferencias de velocidades. Y vemos aquí una gran diferencia de velocidades que corresponde a esos fundidos. Por acá no es tan clara, pero tenemos la evidencia de la sismicidad. Y tenemos también otro tipo de información que es anisotropía. Anisotropía significa que no voy a viajar, yo onda sísmica no voy a viajar con la misma velocidad en todas direcciones, sino que voy a viajar más rápido en una dirección y más lento en otra dirección. Y ese cambio, esa diferencia de velocidades, me habla de las propiedades del medio. Entonces, yo puedo identificar zonas donde tengo fusión parcial, zonas donde tengo deshidratación y zonas donde tengo la placa subducida. Y lo mismo en esta zona. Pero la gran pregunta es cómo se da este cambio en esta geometría a esta geometría. Entonces, en el centro del país tengo esta geometría y en el sur tengo esta geometría. Entonces, imaginen esa gran placa, cómo se tiene que doblar y contorsionar para de esto pasar a esto, ¿sí? Entonces, en esta zona debe haber algo y hay dos opciones, bueno, hay tres opciones. Una, la placa está rota, ¿no? Y se tuvo que separar esto de alguna forma. Dos, está como la propuesta en el norte, donde la placa todavía no está rota, pero ya se está rasgando el material, porque pues, se está adelgazando para aguantar eso, o de plano la pobre está hecha, ¿no? Sí, quién sabe cómo le hizo, y entonces los esfuerzos en esa placa deben ser tremendos. Entonces ha habido varios intentos de explicarlo. En lo primero es seguir esa capa de ultra baja velocidad que les había comentado, que hay evidencia en esta zona y se alcanza a ver en esta región. La otra, entonces este trabajo sí propone que hay una ruptura que se da en esta región, pero todavía no estamos muy seguros. En el último trabajo también estamos proponiendo esa ruptura. No se ve la evidencia en la zona superior. Entonces pensamos que realmente la ruptura de la placa se está dando a profundidad, no arriba. Por acá la placa solo se alcanza a ver a 250 kilómetros de profundidad. Acá sí se ve hasta los 700 que dijimos. Entonces el asunto es entender esto. Aquí hay efectos muy interesantes. Por ejemplo, a lo largo de esta ruptura se encuentra la zona de volcanes de Perote, Pico de Orizaba, ¿no? Y se encuentra, y de ahí no hay volcanes activos hasta los Tuxtlas, pero los Tuxtlas, su geoquímica no está relacionada con esos 100 kilómetros de profundidad de la placa.
Entonces, de otro lado le está llegando el material. Entonces, una propuesta es que efectivamente está rota la placa, que aquí la placa se está empujando más rápido en esta zona que en esta zona, y en ese empuje tan rápido está sacando el material de abajo, lo está empujando y está saliendo por algún lado, que es esa ruptura, y entonces sale y alimenta la zona de los Tuxtlas. Y ahorita esa es la hipótesis de trabajo para los que vienen después de este artículo, ¿no? Como pueden ver, es un tema que me apasiona, ¿no? Y a eso me dedico parte de mi tiempo. Pero bueno, esto es importante de entender esa dinámica y esa geometría. Y decía yo, hay rompimientos. Y esos rompimientos y esos deslizamientos no es otra cosa que sismos. Si nosotros ubicamos a nuestra placa o a nuestra corteza o a nuestro bloque de lo que sea y lo empezamos a someter a esfuerzos, lo que vamos a tener es que se van a ir deformando. Todos los materiales, diría yo, son elásticos, deformables hasta cierto punto, ¿no? Cuando llegan a un punto crítico, pues se rompen. Y cuando se rompen, emiten energía. Y en la Tierra, esa energía no es otra cosa más que las ondas sísmicas. Y esas ondas sísmicas viajan por el interior de la Tierra hasta llegar a donde nosotros nos encontramos, ¿sí? Me gusta poner el ejemplo de un lápiz o una regla. Si yo lo estoy doblando, estoy ejerciendo esfuerzos en sus bordes y la estoy deformando. Y depende del material que tenga, será el momento en el que se llegue al punto crítico, se va a romper, va a emitir energía y me doy cuenta que emitió energía porque la escucho, porque se transmitió como ondas sonoras en este medio elástico que es el aire, ¿no? Y llegó a mis oídos. Lo mismo pasa con los sismos. Hubo una acumulación de esfuerzos, un rompimiento, una liberación de energía, ondas sísmicas que viajaron por el medio elástico continuo que es la Tierra y llegaron hasta nosotros y los podemos sentir o registrar. En nuestro país ha temblado durante toda su historia, no solo la historia de registro, sino también la historia escrita y oral, y no solo eso, sino seguramente tendremos información algún día de sismos que ocurrieron hace 1000 años o más, como en Japón. Este es el catálogo del Servicio Sismológico Nacional desde 1900. Cada uno de estos puntitos me representa un sismo reportado en ese catálogo y son sismos de magnitud de 6.5 para arriba. Si ustedes revisan esta gráfica a ojo de buen cubero, no hay ninguna diferencia en el antes, durante, ¿no? Se ve parejito. Si hacen estadísticas, tampoco lo van a encontrar, ¿sí? Entonces, no ha variado la tasa de sismicidad en nuestro país. No está ocurriendo más sismos que en el pasado. ¿Qué sí está ocurriendo? Y esto lo veo con esta línea azul. Esa línea azul es el número acumulado de sismos en el catálogo. Y aquí vemos un cambio muy importante en 1974. Este se da porque se instalaron más estaciones, porque se llevó un mejor registro, porque se introdujo un código de computadora y se empezó a hacer en computadora y no a mano, porque se empezó a llevar un catálogo también en computadora y no a mano, ¿sí? Viene otro cambio por aquí, en 1986, porque hubo una calibración de la magnitud y se empezó a llenar el catálogo, se está llenando el catálogo de adelante para atrás. Entonces esto irá cambiando con el tiempo. Y el otro cambio importante es aquí, 2006, donde se empieza un intercambio de datos con otras redes del país. Eso es, empezamos a recibir datos de más estaciones distribuidas en todo el territorio nacional. ¿Y qué creen? Que empieza a temblar en el resto del país, ¿no? Empezamos a registrar lo que está sucediendo en otras partes del país. Y año con año vamos aumentando el número de estaciones de registro. Entonces, año con año, la sismicidad baja sigue aumentando en nuestro catálogo. Pero la grande se mantiene, ¿sí? Y la grande, me está diciendo, no está cambiando la tasa de sismicidad en nuestro país. La otra línea que viene por acá, esa es muy bonita porque me representa la liberación de energía con todos los sismos que han ocurrido en nuestro país.
Y entonces vemos que de pronto pues como que ni pasa nada, ¿no? Y de pronto hay un salto. Pues porque hubo un sismo de magnitud 8.1. Y entonces aquí esta gráfica o esa curva lo que me está diciendo es que los eventos chiquitos no pintan. Entonces, por más eventos chiquitos que yo tenga, no voy a liberar la energía de uno grande. Entonces, para yo poder liberar la energía de uno de magnitud 8, necesito 32 de 7, 1000 de 6, 32.000 de 5. Imagínense 32.000 sismos de 5. En la zona donde es el de 8, no distribuidos, sino en la zona donde va a ser el de 8. Afortunadamente, la naturaleza no se comporta así, porque ahorita los paisanos de Ixtepec y la zona del Istmo de Tehuantepec llevan más de 250 sismos de magnitud 5, ¿no? De magnitud, sí, creo que 5, en lo que va desde el 7 de septiembre. Y los pobres la están sufriendo horrible, y son 250. Ahora imaginen 32.000, ¿cuántos al día estaríamos sintiendo? ¿Cómo funciona la naturaleza? Por cada 1 de 8 nos da 10 de 7, nos da 100 de 6 y nada más nos da 1000 de 5, ¿no? Entonces, pues no, nunca vamos a llegar a liberarlo. Así se ven espacialmente. Todos esos sismos de magnitud 6.5 distribuidos en el tiempo, últimos 118 años, se ven así en el mapa y nos delinean muy bien los contactos entre las placas, diciéndonos que son la zona donde se generan los sismos más importantes. Los rojos son sismos de profundidades menores de 50 kilómetros y son evidencia de contacto entre placas, excepto estos por acá, que ocurren intraplaca, dentro de las placas. En específico a estos les llamamos corticales porque están sucediendo dentro de la corteza continental. Este es muy importante porque ocurrió en Acambay en 1912 y alcanzó una magnitud de 6.9. Entonces, es importante tener en mente que cerca de nuestra ciudad pueden ocurrir sismos de magnitudes considerables a poca distancia y poca profundidad. Y lo otro que me gusta de esta gráfica es que me muestra estos azules y verdes, que son sismos que están ocurriendo dentro de la placa de Cocos, también intraplaca, por estar dentro de la placa, no somos muy ocurrentes con los nombres, y me están delineando por dónde pasa la placa de Cocos y las profundidades que alcanza. Para poder registrar toda esta sismicidad, pues nos valemos de una red de sismógrafos distribuidas en el país. En específico en la zona del Valle de México tenemos 32 estaciones. En el país son todos los triángulos que son nuestros y hay otros simbolitos de color rojo y rosa que son de otras redes que colaboran con nosotros, y nuestro sueño para los próximos 3 años son todos los puntitos blancos. Entonces, cuando instalemos todos esos puntitos blancos, pues va a temblar mucho, ¿no?, en el resto del país. Vamos a poder registrar más sismos que ahorita no podemos registrar en esta zona por su tamaño y por la distancia que tenemos entre estaciones en esa región. ¿Cómo funciona? Pues de esas estaciones todos los datos son enviados en tiempo real al centro de monitoreo por medio de diferentes sistemas de comunicación, satélite, celular, radio, internet. Y en nuestro centro de monitoreo tenemos un sistema de adquisición que manda los datos a un sistema completamente automático y a un sistema manual, que son los analistas. En el sistema automático rápidamente determina que es un sismo, calcula magnitud y localización. Si determina que la incertidumbre de esos parámetros es adecuada, entonces se genera una publicación en nuestras redes sociales, es mandado a autoridades y página de internet de manera automática y lo más rápido posible. Esto toma entre 3 y 5 minutos, depende de dónde se encuentre el sismo, cuántas estaciones tengamos en la zona. Y a la par hay un grupo de analistas que están revisando la información y ajustando ese cálculo, porque a lo mejor hay un dato que está ruidoso o una estación que no está funcionando muy bien, y entonces se elimina, se traen más estaciones, y eso nos toma entre 5 minutos y hasta media hora si el sismo es muy complicado.
Siempre nos gusta presumir que tenemos varios millones de seguidores en nuestras redes sociales. Por alguna razón estábamos en 200,000 el 7 de septiembre en la mañana y llegamos a, ahorita que ya estamos más cerca de 2 millones en Facebook. Twitter tenemos más de 4 millones, estamos peleándonos ahí con el América y, ¿no? Y otros así. Algún día. Entonces el año pasado, no les traje el número. El año pasado registramos en el país 26,000 sismos, un poquito más de 26,000 sismos. El año anterior, 2016, habíamos registrado 15,460 sismos. Entonces hubo un superávit, ¿no? Este año de más de 10,000 sismos. Y eso fue resultado del gran sismo del 7 de septiembre. Decía que no traje el número porque hasta el 4 de junio pues llevábamos 15,000, ahorita vamos muchísimo más que eso. Ay. ¿Le gusta salir a saludar de vez en cuando? Ups. Esto estuvo grave porque cerró completito PowerPoint. Pero es que quería salir a saludar mi peque. A veces lo hace. Así es, tal cual. Bien. Y bueno, pues hasta el 7 de septiembre nuestras actividades eran normales en el sismológico. Reportábamos diariamente en promedio 40 sismos, ¿no? Eso es un día normal. Y a las 23:49:18 suena la alerta sísmica, suena un radio que traigo todo el tiempo y nos avisan que hay un sismo grande. Fue magnitud 8.2, ocurrió aquí en el Golfo de Tehuantepec y bien importante, tuvo una profundidad de 58 kilómetros. Y digo importante porque, dado estas características, nos dice que no fue un sismo de subducción, no fue un sismo en el contacto de las placas, como la animación que vimos, sino que fue un sismo intraplaca que ocurrió dentro de la placa de Cocos. Y estas pelotitas a nosotros nos dicen cómo se movió, cómo fue el movimiento entre esos dos bloques de falla. Y nos vamos de lo claro a lo oscuro. Entonces me está diciendo que la falla se rompió así, que este bloque cayó y este bloque subió. Y se da aquí dentro de la placa de Cocos. Los puntitos en negro es sismicidad previa que teníamos registrado de muchos años. Entonces es una zona donde tiembla, ¿no? Todo el tiempo. Y los rojitos son réplicas de las primeras horas. Hasta las 13 horas del 8 de septiembre, es decir, unas cuantas horas después, 13 horas después, llevábamos ya registradas 482 réplicas. Y lo bonito de las réplicas no es cómo se sienten, sino que nos iluminan esa falla y nos dicen que aquí fue la ruptura y que seguramente el plano de falla tiene esta dirección. Aquí lo estoy viendo en planta, aquí lo estoy viendo lateralmente. Esto es un análisis estadístico de las réplicas a 80 días. Y lo que podemos ver es que es la falla principal, y luego este cúmulo que corresponde al sismo que ocurrió el sábado 23 y todas sus réplicas, y otros cúmulos por aquí que se observan. Entonces agarramos estos tres principales, este sería el del 23, este sería para este de acá y este sería para este de acá, y la falla principal es esta de acá. Y lo que vemos en estas gráficas es el número de sismos por día. Entonces en el eje horizontal tienen el día 0, día 1, día 2, bla, 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 a partir del sismo principal, y en el eje vertical tienen el número de sismos que se presentaron ese día. Y lo que vemos, así se comportan las réplicas, es que en los primeros días y horas hay una gran cantidad y tienen un decaimiento exponencial con el tiempo. Cuando este decaimiento llega a la sismicidad de fondo, le quitamos el nombre de réplica al sismo y ya le llamamos sismo cualquiera, ¿no?
Pero mientras se mantiene dentro de este decaimiento y todavía no regresa a ese nivel previo, le seguimos llamando réplica. Para no hacernos tantas bolas, porque si fuéramos muy puristas, solo los que ocurren aquí serían réplicas y estos no serían réplicas, sino que serían provocados, ¿no? O disparados por el sismo principal. Pero en el momento no se sabe porque hay que hacer una relocalización y todo un análisis, entonces a todo lo que ocurre aquí le estamos llamando réplica. Y al día de hoy llevamos más de 25,000 réplicas. Así andamos. Ahora la falla, ¿qué hacemos los sismólogos? A los sismólogos nos interesa saber cuánto tiempo duró la ruptura y cuánto tiempo tardó en desplazarse y cómo fue que se desplazó. Si a mí me preguntan cuál fue la duración de ese sismo, me están preguntando eso, cuánto tardó en romperse y desplazarse, no cuánto tardaron ustedes en sentir cómo se les movió el piso. ¿Por qué no? Porque eso depende del tamaño del sismo, de la distancia a donde se encuentren ustedes y de las condiciones específicas del lugar donde se encuentren. Y además, cada uno de ustedes tiene diferente sensibilidad, que es muy mala con respecto a la de un sensor. Entonces, un sensor siente el movimiento de 1000 micrómetros, ¿no? Entonces, el sensor para este sismo, los sensores para este sismo estuvieron registrando el paso de ondas por más de 16 horas. Entonces, si ustedes me dicen cuánto duró el movimiento en tal lado, pues les voy a decir 16 horas. ¿No? Pues no. Entonces, para mi sismólogo, yo les diría, este sismo tuvo una duración de 60 segundos. Es el tiempo que tardó en romperse. Ahora, ¿cómo se rompió? ¿Cómo se distribuyó ese deslizamiento? Y ahí lo que les quiero dejar la imagen es de Niña Scioli. ¿Conocen el espacio escultórico? Y tienen unas cosas así. Y como niño es genial subirse y bajarse corriendo, excepto cuando se tropieza uno arriba y baja con las rodillas, ¿no? Sí, eso me pasó. Y entonces la rodilla, ¿qué le pasa? Va en fricción y en contacto con el otro material, el cual es rugoso, ¿no? No es suavecito, mi rodilla tampoco. Y entonces hay un deslizamiento ahí que es diferenciado y está concentrado en una zona, y yo me acuerdo perfectamente, una zona se veía blanquita y luego rosita y luego ya carnita, ¿no? Así se ve cómo se raspa un lado de la falla con respecto a otro. Entonces, imaginen esos dos lados de falla raspándose uno con respecto a otro, moviéndose durante 60 segundos y concentrando el deslizamiento en esta zona y teniendo deslizamiento en toda esta zona. Ahora, dimensión de esto. La falla tuvo un largo de 150 kilómetros y un ancho de 80 kilómetros. Entonces, 80 kilómetros de aquí a dónde llegan. Ya vi que a CEU son 21, pero llegan más allá de Pachuca, ¿no? ¿Sí? Bueno, con 150 kilómetros, ¿a dónde llegan? ¿Sí? Entonces, de ese tamaño es lo que se rompió aquí. De hecho, está dado por esta línea aquí mostrada. Eso fue lo que se rompió. Ahora, ¿qué tanto se deslizó? En esta zona tuvo un deslizamiento máximo de 12 metros. Yo creo que sí los doy aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya me caí, 12. Todo eso, esos 150 o al menos este pedacito, que son como 40 kilómetros por 30 kilómetros, se deslizó esos 12 metros y todo eso sucedió en 60 segundos. Entonces imaginen la cantidad de energía que eso significa. Significa un evento de magnitud 8.2. Si hago el corte, aquí tendría yo la placa de Cocos, esta sería la placa de Norteamérica. La placa no solo corresponde a la parte de corteza, sino corresponde a todo el material que es frágil, es decir, corteza más una parte de manto que también se comporta como un material frágil. Y resulta que el sismo sucedió en esta zona, una zona donde ya a estas temperaturas me podrían decir que tengo un comportamiento dúctil. Sin embargo, estoy teniendo un comportamiento frágil.
Si tengo dúctil, no se rompe. Si tengo frágil, sí se rompe. Entonces, algo muy importante es eso, que estamos viendo que se está rompiendo y además se rompió prácticamente toda la placa, toda la listósfera. Y esto es una observación muy importante para entender. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, pues resulta que esta es mi placa y esta placa, decía yo, está siendo jalada por su propio peso hacia el manto, está siendo empujada por acá y está siendo empujada por acá por el material nuevo que está saliendo. Y entonces voy a tener dentro de la misma placa zonas que están en compresión y zonas que están en extensión. Y en esas zonas en las que está la placa en extensión es donde se van a dar esos rompimientos con ese tipo que les dije hace rato, que el bloque de arriba va a caer. Y es el tipo de sismo que tuvimos en esta región. Lo que todavía no hemos visto en esa zona, y es muy importante no perder la mirada ahí, es un sismo grande en la zona de acoplamiento entre las dos placas. En esa zona no tenemos evidencia de un sismo de este tipo. Y bueno, pues estábamos ya bien preocupados con ese sismo, estábamos a todo con las réplicas, estábamos reportando más de 400, 300 sismos al día, pasamos de 40 a 400 y tuvimos que llamar voluntarios, estudiantes para que hicieran todos los cálculos, cuando el 19 de septiembre, después de un simulacro, nos viene el otro sismo 7.1 aquí en la zona de la frontera de los estados de Puebla y Morelos, y de igual manera con una magnitud con una profundidad de 57 kilómetros. Si lo ponemos en contexto, vemos todos estos sismos, todas estas salchichas, nos representan esas áreas de ruptura de los diferentes sismos de contacto o interplaca que han sucedido en nuestro país. Aquí está el de 1985 y aquí está el más grande que les había comentado, de 1932. Y bueno, pues ya pusimos en este mapa el del 7 de septiembre, solo que no lo ponemos como una salchicha porque acuérdense que este no es de contacto, sino que está dentro de la placa. Y en este mismo mapa vemos unas estrellas aquí, como unas explosiones aquí, y esos me representan sismos intraplaca, nuevamente que están sucediendo dentro de la placa de Cocos. Y vemos que en el vecindario de donde ocurrió de 2017, pues hay varios que han ocurrido en nuestra historia. Algunos se acordarán de este de 1980, otros, yo me acuerdo bien de este de 1999. Este destruyó parte de la Catedral de Puebla, tuvo daños importantes en Puebla. Este tuvo daños importantes en Guajuapan y también en Puebla, y está ahora de 2017. Si lo vemos en otro contexto, estas pelotitas me están representando la característica del movimiento de todos estos sismos. Todos estos sismos son sismos de magnitudes mayores de 5.5 en nuestro país. Y vemos que la zona donde ocurre pues es una zona donde se dan ese tipo de sismos, nada más que se habían dado más pequeños, un poquito más lejos, pero tienen las características similares en su comportamiento mecánico. Y si vemos ahora esta raspada, vemos que es algo más pequeño, tiene 60 kilómetros de largo son 30 kilómetros de ancho. Sí está más decente, pero sigue siendo un monstruo. Vemos que su deslizamiento máximo anda como en 1,20 m, ¿no? Como tanto así. Que la duración anda en unos 15 segundos máximo. Entonces, ¿sí ven la diferencia entre el otro monstruo y este monstruito? ¿No? Y esto corresponde a un sismo de magnitud 7.1. La diferencia brutal es que este sismo solo pudimos registrar 39 réplicas contra las de más de 25,000 que tenemos del otro. Y esas 25,000 son un misterio, porque todos los sismos como el de Tehuacán del 99 y el de 80 y todos estos de esta zona han tenido bien poquitas réplicas, un puñado de ellas, mientras que este otro, el de Tehuantepec, pues lleva todas esas miles. Entonces, una pregunta muy importante es entender el mecanismo y los esfuerzos en esta región, que recordemos que esta región es donde se da ¿qué? Se durmieron la mitad de la plática.
donde se da la transición en la geometría de la placa. Es justamente donde tengo esa contorsión y donde creo que tengo una ruptura. Entonces, una pregunta ahorita de hipótesis de trabajo es, ¿esa geometría es causante de los esfuerzos y por lo tanto de la gran presencia de réplicas que tengo en la zona, ¿no? O sea, es tratar de ligar estas cosas. A ver, si me regreso a este ocurre en el borde prácticamente del cambio en la geometría de la placa. Y entonces lo que estamos suponiendo es que tengo una flexión que está propiciando que se rompan fracturas que ya existen dentro de la placa de Cocos. Hay una gran diferencia entre lo que vivimos en el 85 contra lo que vivimos el año pasado. La magnitud sin duda, pero es una diferencia de 32 veces la energía. Hubo más energía liberada en el 85 que ahora. Una gran diferencia es la distancia. El del 85 estuvo como a 400 kilómetros, este estuvo cerca de 120, 100 kilómetros de distancia. El del 85 fue un sismo interplaca en el contacto entre las placas y el de ahora fue un sismo intraplaca dentro de las placas. Si comparamos las intensidades, que intensidad es muy diferente, no es sinónimo para nada de magnitud, la intensidad me dice cómo se sintió, cuáles fueron los efectos. Este es del 85 y este es de 2017. Vemos cómo la intensidad va a ir disminuyendo con la distancia en ambos casos. Y en ambos casos tenemos una isla de intensidades grandes lejanas al epicentro. La mayor intensidad va a ser en el epicentro, ¿sí? Aquí vemos esa concentración de intensidades 9 y aquí también vemos esa concentración de intensidades 9. Pero tenemos una isla aquí en amarillo y aquí tenemos la isla en rojo y esa corresponde nada menos ni nada más que Ciudad de México. Y eso es por sus efectos de sitio, sus efectos locales y cómo está nuestro subsuelo, que a la llegada de las ondas se ven amplificadas por esta composición. Lo podemos ver también con estos mapas de intensidades macrosísmicas, es decir, haciendo encuestas a las personas para ver sus efectos. Y lo que podemos ver también aquí es que hay una gran variedad. En la Ciudad de México no se siente igual en la zona del lago que en la zona de las lomas, y no me refiero a la zona de las lomas, ¿no? No es una cuestión de dinero, es una cuestión del suelo, ¿sí? La zona de lomas es un suelo mucho más duro, mucho más consolidado que la zona del centro de la ciudad, donde el suelo es más blando. Entonces las ondas no se van a comportar de manera igual. Y eso vemos esa gran variabilidad en las intensidades. También podemos calcular las intensidades de manera instrumental. Esto es el 85 y esto es el año pasado. Y si hacemos una comparación para diferentes periodos de cómo se mueve el suelo, vemos lo de arriba es para el año pasado y lo de abajo es para el 85. Vemos cómo para este periodo de un segundo la concentración máxima de aceleraciones máximas estuvo concentrada en esta zona, a lo largo de esta zona, que es donde se tuvieron los mayores daños. Estos puntitos que ven son edificios con daño. Y en cambio para 2 segundos vemos que la concentración es esta. Y si vemos estos histogramas se refieren a en la horizontal es el periodo dominante con el cual se mueve el suelo de la Ciudad de México, yendo desde 0.6 hasta 3.2, y en la vertical tienen el número de edificios que estuvieron dañados dentro de ese rango de periodo como se mueve el suelo. Y lo que vamos a ver, o aquí no se ve, pero lo sabemos, es que hay una correlación también, sobre todo para esta, en el número de pisos de los edificios que se colapsan. El número de pisos hace que el edificio se mueva con cierto periodo. Y si ese periodo coincide con el periodo con el que se mueve el piso, pues entonces tenemos un efecto de resonancia y exactamente, así lo hizo la compañera, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos es esa concentración en esta zona, y para el 85 la concentración fue en esta región de la ciudad. Ahora, una de las preocupaciones es este sismo intraplaca
ocurrió más cerca de la Ciudad de México y causó tantísimos daños. Y la pregunta es si es posible que ocurra otro sismo de características similares como el de 85, 99, 80, etcétera, pero más para acá, ¿no? Entonces, para eso nos enfocamos a este alineamiento que se ve en el suelo oceánico. Esto es el Pacífico, aquí estaría la trinchera y la costa, y se alcanzan a ver unas alineaciones en el fondo oceánico. Esas alineaciones son zonas de fractura dentro del propio suelo oceánico, las cuales también se ven hidratadas y demás por su paso por el océano. Y si se hacen unos análisis de imágenes, podemos ver esas alineaciones más fácilmente. Si hacemos una estadística de la orientación de esas alineaciones, vemos que tienen esta orientación preferencial. Y si ahora comparamos esa alineación preferencial con la geometría de la placa, pues vemos que hay una zona de aquí para acá, donde es mucho más fácil romper esas fracturas porque el doblez de la placa está coincidiendo con la alineación de esas fracturas preexistentes. Y entonces es como si viéramos un pedazo de madera donde alguien practica artes marciales y le han hecho romper una tabla. ¿Sí? ¿Cómo prefieren que pongan la tabla? ¿Con las alineaciones así y la agarren así? ¿O con las alineaciones así y que la agarren así? Así, ¿no? Horizontal nos cuesta mucho trabajo y nos lastimamos los nudillos, ¿no? Queremos que las alineaciones estén así y que el que nos está ayudando la agarre así, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta le va a hacer así para que el golpe que viene de acá, hasta el otro agarre y le hace así y se dobla más, lo deforma más rápido y se rompe más fácil. Impresionamos a los papás y todos estemos felices, ¿no? Pero si lo ponemos así y le hace así, está más feo y créanme, se siente bien feo en los nudillos, ¿sí? Y nos vamos todos frustrados porque no rompimos la tabla. Imaginen eso con esa megalosa que es la placa y la estoy doblando y en esta zona pues la estaré doblando en una orientación que no es favorable para esa alineación de las fracturas. Entonces yo esperaría que fuera más fácil que se rompiera de aquí para acá que de aquí para acá. Pero pues si la Ciudad de México es esta, el punto más cercano es aquí, entonces sí es posible. Sí es factible que tengamos un sismo con estas características. ¿Sale? Esa es la conclusión de este trabajo. Desafortunadamente pues no les puedo decir cuándo, no les puedo decir de qué magnitud, solo les puedo decir que sí es factible. Entonces, bueno, gracias a todos los experimentos sísmicos que hemos tenido en el país y que seguimos haciendo, hemos podido obtener estos modelos de la geometría de la placa. Seguimos trabajando sobre todo en la zona de las transiciones. Ha tenido estos sismos tan importantes, no solo por los efectos que nos han hecho pasar momentos muy, muy feos, sino también por lo que ello significa a nivel de nuestro entendimiento del fenómeno y de la placa de Cocos. Lo más importante es, los va a seguir habiendo. Nuestra Ciudad de México está expuesta a estos sismos intraplaca, está expuesta a los sismos interplaca, como el del 85, y está expuesta a sismos corticales, como el de Acambay de 1912. Entonces nos va a pegar por algún lado. No hay vuelta de hoja. Lo importante, no podemos predecirlos, vamos a seguirlos estudiando. Hay estudios en ese tenor, pero están muy, muy lejos. Y lo que necesitamos es estar preparados y seguir estudiando este fenómeno. Y con eso les agradezco muchísimo su paciencia y si tienen preguntas. Le pido a alguien si puede llevar la relación de quien pregunte, porque les voy a hacer llegar algo. ¿Perdón? A más preguntas, no nada más una sola. Una sola por persona. No, a ver, cuando se veían las imágenes de los tamaños de las placas, las 500 que se dibujan todo a nivel mundial, la placa de Cocos es muy chiquitita, ¿no? Comparada al Pacífico que está a este lado y a la derecha pues, la beligerante. Entonces, ¿por qué es tan beligerante? ¿Ella está siendo empujada por la del Pacífico o ella tiene vida propia
En términos de masa, es que yo me digo, ¿por qué molesta tanto si es tan chiquita? Y la de Rivera molesta más y es más chiquita, ¿no? Sí hay una relación entre edad de la placa, velocidad con la que se mueve y eso me lleva al área de contacto, la geometría, bueno, más bien la edad y la velocidad con la que se mueve la placa me lleva a la geometría. La geometría me lleva al área de contacto que voy a tener entre placas. El área de contacto me puede llevar al tamaño del sismo. Aunque sea en términos de masa, aunque sea pequeño. Sí. ¿Ella solita está haciendo lo que hace o está siendo empujado por la persona? Todo está siendo empujado por todo. Sí. Después de la última, la placa del Caribe parece ser menos presente en este mundo de los sismos, ¿no? Es menos presente para nosotros, pero si se acuerdan, justo a finales del año pasado hubo un sismo que se reportó en Honduras. En realidad no fue en Honduras, fue en la zona del Caribe, en ese contacto entre placa. Pero es un hecho que no es algo donde se reportan grandes sismos. No, sí se reportan, no son tan frecuentes y no nos afectan tanto a nosotros y por eso no nos enteramos tanto. En esta zona hay una zona de plegamiento, en realidad este contacto es difuso, no se sabe exactamente dónde pasa, pero sí ha provocado sismos importantes, sismos de magnitud 7. Lo que pasa es que no necesariamente son en nuestro último medio siglo y no los tenemos tan presentes, pero sí dan lata. Algún día nos la darán. Bueno, primero que nada, doctora, felicidades porque se ve que le gusta mucho su tema de investigación. Y dos cosas muy rápidas. Hace tiempo estaba en otro libro que hablaba un poco sobre la ingeniería asociada a los terremotos. Dentro de este libro hay dos capítulos que me llamaron mucho la atención. Uno que decía, que se llamaba Los beneficios de los terremotos, donde decía que obviamente a pesar de todo el daño que puede causar, permiten a la gente estudiar todo lo que envuelve a la geología de la Tierra. Entonces quisiera saber su opinión con respecto a eso. Y el otro capítulo que me llamó la atención era el que decía con respecto a la actividad humana que tanto afecta o puede, decía el libro que la actividad humana también puede provocar sismos, desde la perforación para buscar combustibles fósiles hasta pruebas nucleares con diferentes cosas. ¿Qué tanto realmente puede afectar o es, sí, supongo que puede provocar este tipo de eventos, pero se puede comparar en cierto punto o provocar mayores con respecto a los que pueden provocar esos efectos de las personas? Ok, la primera pregunta te la voy a responder con esta imagen. Esta imagen está compuesta por líneas que llegan hasta esta estación. Cada una de estas líneas corresponde a un sismo, ¿sí? A un sismo que ocurrió en otra parte del mundo, afortunadamente, ¿no? Porque son sismos de magnitudes mayores de 6. Pero el que esté temblando a distancias entre 30 y 90 grados de distancia, a mí, en lo particular, me permite hacer este tipo de imágenes y poder conocer cómo está el interior de la Tierra y poder comprender toda su dinámica y todos los efectos que puede tener. Entonces, sí, efectivamente, cada sismo me provee muchísima información, desde ser uno de estos palitos hasta tratar de entender toda esta mecánica que se está dando puntualmente, ¿no? Entonces, sí, los sismos tienen eso, son mucha información. Y la otra es, efectivamente, la actividad humana puede provocar sismos. Cualquier actividad que implique un rompimiento de material ya está provocando algo equivalente a un sismo. Está liberando esa energía. Puede ser desde extracción hasta reinyección, desde la presencia de una presa. Por ejemplo, si tengo una presa, la lleno de agua, estoy cambiando el estado de esfuerzos de la zona. Si yo en la región tengo fallas, pues les estoy empezando a empujar, ¿no? Y estoy generando sismicidad. Si estoy extrayendo fluido, puedo cambiar la presión de poro, puedo hacer hundimientos diferenciales y con eso también generar fallas o reactivar fallas que ya existen. Si yo inyecto fluido, estoy cambiando la presión de poro también, ahora en el otro sentido, y también puedo empujar fallas que existen.
Una prueba nuclear, al estarla haciendo, la puedo hacer en el aire, en la atmósfera, en el océano, o la puedo hacer enterrada. Si yo la hago enterrada, voy a tener la transmisión de ondas sísmicas y estaré rompiendo material y estaré emitiendo esa generación. Entonces, por ejemplo, la prueba de Norcorea tuvo una magnitud equivalente a 6.3. La energía que emitió fue equivalente a un 6.3. Ahora, localmente yo puedo generar un cambio de esfuerzos en esa región y tener una réplica de esa actividad, como la hubo ahora con ese 6.3. Más allá de esa zona de afectación, no. Y lo mismo pasa con los sismos naturales. Un sismo natural puede afectar la zona, los esfuerzos en las zonas aledañas, y entonces puede contribuir a que un sismo ocurra más pronto de lo que estaba programado según su naturaleza, o ocurra más lento porque le quitó algo de esfuerzos, ¿no? Entonces no es tan directo, porque puedo favorecer el que ocurran como puedo hacer que no ocurran. Pero eso son a 50 kilómetros, las utilidades así. Sí, y hay de todo. Hay sismos someros a poca profundidad y hay sismos muy profundos. Tenemos otra pregunta. En relación a los sismos provocados por la actividad humana, en meses recientes se han documentado en los periódicos demográficos sismos en Ciudad de México, con el epicentro de Tlalpan, con el epicentro de Naucalpan. Me imagino que todos están relacionados a la extracción de agua, o que sugieren en ese sentido. No. Tengo otra pregunta que es quizá, desde mi punto de vista, más importante. ¿Se podrá predecir los sismos algún día? La primera pregunta, no están relacionados necesariamente. En la Ciudad de México tenemos un montón de fallas que ya existen, y si tomamos en cuenta nuestro registro en catálogo, desde 1974 tenemos reportados 225 sismos, y ahora sí me sé este número porque últimamente lo he estado diciendo mucho, si no, no me acordaría. A veces se dan en cumulitos de sismos pequeños. Cada vez somos más capaces de registrarlos porque cada vez tenemos más estaciones dentro del Valle de México. Antes, cuando no había, pues, no se registraban. Pero de manera natural tenemos fallas en la zona de Chichinautzin, tenemos fallas en las lomas por acá, en la delegación Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, también tenemos fallas en la zona oriente. Habrá algunos sismos, sobre todo en la zona oriente, que sí se deban a la extracción de agua y por algún hundimiento, pero con los datos que hoy en día tenemos no podemos hacer esa correlación de manera directa y no los podemos achacar esa parte, ¿no? Pero lo que está sucediendo en Tlalpan, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, inclusive Milpalta, son sismos por falla geológica. Si se podrán predecir los sismos algún día, pues quizás sí, ¿no? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y falta muchísimo. Tenemos otras dos preguntas, una aquí y otra por acá. Mi pregunta va relacionada en la ¿Dónde? que tienen las ondas tomadas por los terremotos, ya sea que estas sean esféricas o si en el desplazamiento de estas mismas, en caso de que fueran esféricas, podrían cambiar de geometría a otra función como una hiperbólica con sueño. Sí. Cuando tenemos dos tipos de ondas, la primera que son de cuerpo, que son las ondas P y ondas S, que son las emitidas desde la fuente. Esas tienen forma esférica, pero cuando llegan a la superficie hay una combinación y una interacción y se forman ondas superficiales, y esas tienen forma cilíndrica. Dos preguntas rápidas. ¿Se puede monitorear, digamos, por ejemplo, si se detecta una fractura, irla monitoreando en esta placa que se va hundiendo, estimar la velocidad a la que se hunde y, digamos, estimar en qué momento esa fractura podría llegar a un sitio donde es más probable que se rompa, digamos? ¿Es posible ese tipo de estimar? No venían preparadas, pero sí es importante esta pregunta. Lo que se tiene hoy en día son GPS. Los GPS efectivamente lo que me miden
es esa concentración de esfuerzos y esas deformaciones a causa de, esta es una falla que yo sé que existe, tengo mi GPS acá montado en la placa continental y yo voy a ver cómo ese GPS se desplaza como resultado de ese acoplamiento, ¿sí? Y eventualmente cuando se llega a ese punto crítico, pues esto se rompe y el GPS va a regresar. Y entonces, ahí está, regresó, ¿no? Y entonces yo puedo generar este tipo de gráficas que es tiempo contra desplazamiento en alguna dirección. En este caso se toma la dirección norte porque tengo que la placa de Cocos y la de Norteamérica tienen sobre todo esa componente en el desplazamiento. Y entonces yo puedo ver cómo va caminando en una dirección y de pronto se regresa. Y va caminando y de pronto se regresa. Así se ven los sismos regulares, ¿sí? Excepto que aquí en esta gráfica este regreso toma como 8 meses y en un sismo regular toma 15 segundos, 20 segundos, 60 segundos, dependiendo del tamaño del sismo. El asunto es que hay dos modelos y no está claro porque hay unos que a veces se comportan de acuerdo a un modelo y hay veces que se comportan de acuerdo al otro modelo. Un modelo me dice que lo que voy a tener es esta línea de aquí abajo y entonces siempre esta caída de esfuerzos o liberación de esfuerzos va a estar delimitada por esa capacidad de ruptura de ese material. Entonces yo puedo calcular que si esto se rompe aquí, puedo calcular de qué magnitud va a ser el sismo, porque va a llegar hasta este punto. El otro modelo es más predictivo en tiempo, este modelo es predictivo en tamaño. El modelo que es predictivo en tiempo es en vez de poner la línea aquí abajo, la pones aquí arriba y unes todas las crestas. Y entonces dices, bueno, cuando este llegue a la línea, pues es que ya llegó a su punto crítico y se va a romper. ¿Sí? El asunto es que el material no se comporta así de bonito. Nosotros hacemos modelos teóricos, hipotéticos y muy poco realistas, donde suponemos N cosas, pero pues resulta, por ejemplo, esto es para la zona de lo que se conoce como la brecha de Guerrero, donde no se ha presentado un sismo grande en muchísimos años. Y parte de lo que se piensa por lo que no se ha presentado ese sismo grande es porque se presentan estos sismos que les llamamos silenciosos porque tardan muchos meses en darse, ¿no? El regreso, el deslizamiento se da en muchos meses y nosotros no lo sentimos, pero los GPS lo ven. Y como ese, hay muchos otros fenómenos que apenas estamos empezando a ver y a entender gracias a que ahora tenemos imágenes satelitales, tenemos GPS, tenemos sensores más baratos que podemos poner más cerca. Entonces, es toda una combinación de cosas. Entonces, volviendo a la pregunta de la predicción, pues sí, el día que comprendamos toda la complejidad de este modelo, pues a lo mejor llegaremos a poner la línea aquí y decir cuando llegue ahí va a tronar. Los modelos que yo he visto predictivos en ese sentido le ponen más o menos 10 años, entonces... Sí, nada más bien, tenemos otra pregunta, perdón, es que tenemos varias preguntas para regresar, por favor. No les hubiera dicho que les voy a mandar algo, ¿verdad? Gracias, doctora, por su interesante conferencia. Una pregunta muy puntual. Con respecto a lo que hay que hacer en el caso de un sismo, un terremoto, se habla mucho del famoso triángulo de la vida, pero he encontrado informaciones contradictorias. ¿Qué se podría decir al respecto? Yo le diría que no soy experta en protección civil y tómenlo esto como una opinión personal, no como alguien experto. Pero yo le diría que el triángulo de vida en México no funciona. Nuestras construcciones están hechas de concreto y acero y si se caen no hay mueble que lo resista. No hay o sea, necesitan tener muy buena suerte para encontrarse un triángulo de la vida, ¿no? Y pues claro, en el momento del sismo, pues ustedes cómo van a encontrar ese triángulo de la vida. Lo que yo sí les recomiendo es que hagan caso de todos los letreritos verdes que hay por todas las edificaciones, que nos dicen rutas de evacuación y nos dicen zonas seguras. Bueno, más bien nos dicen zonas de menor riesgo estructural, ¿no? Y entonces, depende en qué lugar del edificio se encuentren,
pues ustedes tomen la decisión de cuál es la mejor opción, si es evacuar, como nos dijeron al principio del evento, y creo que eso es fundamental para todos los eventos, si es evacuar o si es replegar, y ahí el repliegue debe ser a las zonas de menor riesgo, ¿no? Entonces yo, eso es lo que pienso. Una última pregunta. Sí, buenas tardes, doctora. Mi nombre es Miguel, soy de Honduras. Comento esto porque cuando llegaba recién al país notaba los ensayos que ustedes realizan como mexicanos para estar atentos en cualquier situación relacionada con lo que usted nos estaba platicando. Me llamó la atención cuando casi para cerrar su ponencia menciona no podemos predecir los sismos y todo eso. Entonces recordaba un artículo que leí acerca de disciplinas que yo estuve en esta institución que dice que ante la imposibilidad de adaptarnos al tiempo, entonces predecimos. Entonces, en ese sentido quisiera saber cuál sería la práctica que norma el que hacer un sismólogo en ese sentido, dado que no pueden predecir un sismo. Entonces, ¿cuál sería la principal labor que ustedes realizan en su profesión? Además, pues recordaba una de las cosas que leía posterior a lo que sucedió el 19 de septiembre con respecto a que lo que había sucedido se debía a que el diablo se estaba ensanchando con México porque estaba sucediendo el mismo día, más de 31 años después. Entonces, ¿esperaban ustedes un acontecimiento como este o cuál fue la reacción que tuvieron ustedes en la institución para colaborar con él? Ok, voy a empezar por esa. ¿Alguien cumpleaños el 28 de noviembre? ¿No? ¿28 de noviembre? ¿Alguien? ¿Le regalo doble? ¿No? Bueno, hice esta pregunta porque la ocurrencia del sismo en un mismo día es parecida a la paradoja del cumpleaños, ¿no? Entonces es muy alta la probabilidad de encontrarnos a alguien que cumpla el mismo día que nosotros cumplimos. Yo cumplo el 28 de noviembre y en todas las pláticas que llevo desde el 19 de septiembre hasta ahorita no me he encontrado a nadie, lo cual no me sorprende porque en mi vida no encontré a nadie hasta los 23 años y en los 23 años encontré a 3 personas, ¿no? Entonces así funciona esto. Ahora, a mí me gusta imaginarme cómo el tiempo es un continuo en el que nosotros nacimos un día en ese continuo. Y, oh casualidad, el ser humano, con sus observaciones astronómicas, decidió partirlo en un calendario de 365 días y pues ahora sí empezamos a coincidir en fechas de cumpleaños. Y lo mismo le pasa a los sismos. Y en México tenemos 7 parejas de sismos que tienen cumpleaños en los mismos días. Ya hicimos el análisis del catálogo. Entonces, pues no solo vamos a quitar el 19 de septiembre del calendario, estamos proponiendo algunas otras quitadas, así como los elevadores, para que esos días ya no tengan más sismos, ¿no? En realidad no, o sea, es casualidad que ocurran de esa manera. Entonces, que si se esperaba que ocurriera el 19 de septiembre, pues más bien nosotros esperamos que ocurran sismos todos los días y pues ya, nos tocó otro que casualmente nos pegó en la misma ciudad. Ocurrieron en 2 lugares completamente diferentes, con características completamente diferentes, pero por las características de nuestra ciudad nos impactaron de la misma manera o de maneras muy parecidas. Ahora, me regreso a la primera pregunta. Sí, yo como niña que quería estudiar los sismos, lo que quería era estudiarlos para predecirlos. Tan pronto empieza a estudiar uno sismología, se da cuenta que por ahí no va el asunto. Entonces, como la gran mayoría de los sismólogos, déjenme decir, sí hay sismólogos que se dedican al tema de predicción y están buscando tanto cosas estadísticas, probabilísticas como físicas. Inclusive hay quienes se juntan con los biólogos para tratar de explicar por qué lado el perro, ¿no? Pero no le han dado, ¿sí? Hay observaciones, pero no son consistentes en todos los eventos como para tomarlas como una regla y como un buen precursor. Entonces, ¿qué hacemos los sismólogos? Pues tratamos de contribuir al entendimiento del fenómeno, para que nosotros entregamos al ingeniero el cómo le va a llegar la onda a nivel suelo. Ingeniero, por favor, haz lo tuyo y construye bien. ¿Sí? Me encantó la reacción. Entonces, ese es el asunto. Nuestra labor es entender completamente la Tierra
para poder entender desde el momento en el que se emite la energía, porque claro, ahorita lo visualizamos como esferas, ¿no?, de energía propagándose homogéneamente, pero la Tierra no es homogénea, no es isótropa. Las ondas pues iban muy así, pero pues tienen reflexiones, difracciones, scattering, atenuación inelástica, elástica, bla, 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 y yo debo ser capaz de poder describir desde el punto de origen hasta la llegada donde me interesa entender cómo se propagaron esas ondas y cómo le va a llegar, dado este sismo, a el punto donde yo quiero construir ese edificio. Y ahorita se está complicando un poquito más porque ya entendimos otra cosa más, que un edificio solito se comporta de una forma, pero una ciudad se comporta de otra. Y entonces hay una interacción entre la energía que nos llega del subsuelo con cómo responden los edificios y regresan reinyectando energía al suelo. Y eso no necesariamente estoy diciendo que es malo, depende de la configuración de la ciudad, puede ser bueno para algunas zonas, porque va a haber destrucción de energía. Bueno, destrucción de ondas, y en otros lados habrá construcción y amplificación. Entonces, esa configuración de ciudad resulta también importante. Y entonces a lo que nos dedicamos sismólogos e ingenieros sismológicos es justamente a toda esta comprensión. Una última pregunta. Yo soy como Chente, ¿no? Hasta que... hasta que nos corren del auditorio, ¿no? ¿Dónde andas? Con el clima. ¿Tiene relación con los sismos o la actividad solar tiene relación con los sismos? Y la segunda tiene relación también, y eso es el área de cómputo. Entonces, ¿qué tanto colaboran ustedes con gente de computación y qué es específicamente? Ok, el clima y el sol no tienen nada que ver con los sismos, o por lo menos todos los estudios que se han hecho hasta este momento descartan esa relación. ¿Por qué con el clima no tiene nada que ver? Porque es un fenómeno que está ocurriendo en la superficie. La temperatura superficial no tiene nada que ver con la temperatura interna de la Tierra. El gradiente geotérmico aumenta muy rápido. A unos metros ya la temperatura es completamente diferente. Vimos ahí más de 1000 grados, ¿no? Nada que ver con lo que... o sea, si aquí varía 1 grado, así como que ¿qué le importa a la placa? ¿Sí? Entonces, los sismos grandes no están relacionados. Ahora, ¿qué sí puede estar relacionado con el cambio climático? Por ejemplo, en las zonas donde tengo glaciales, por allá, no aquí. Si el glaciar está perdiendo volumen, ¿qué le pasa al sólido que está abajo? Pues es deformable y es elástico. Entonces va a empezar a deformarse y eso puede llegar a ocasionar fracturas y fallitas y por lo tanto sismicidad pequeña local. ¿Sí? Eso sí, todos los sismos grandes, no, nada que ver con el clima. Con la actividad solar, la actividad solar tiene un ciclo bien bonito de 11 años, los sismos nada que ver. Lo que se vio por ahí en septiembre que coincidió con una tormenta solar, ni siquiera era una tormenta solar de las más importantes que ha habido, ¿sí? Entonces no hay esa correlación. Y de cómputo, en realidad mucho de lo que hacemos sí tiene que ver con mucho cómputo. Todo modelado de propagación de ondas es justamente, está la parte matemática del modelado, pero también está el cómo llevas todos esos modelos matemáticos a una eficiencia computacional. Está la parte de algoritmos de búsqueda de sismos y de identificación de señales. Para un analista es bien fácil verlo, siempre y cuando sea de una magnitud arriba de 2, ¿no? Tienen muy buen ojo. Pero algo menor, en tiempo real, de manera rápida, es bien complicado. Y entonces todo este desarrollo de algoritmos para detección es todo un tema. Hoy en día existe algo que le llaman el Shazam de los sismos, ¿no? ¿Conocen Shazam, la aplicación? ¿No? Lo mismo hace este algoritmo, que es identificar la huella digital de lo que es un sismo y buscarlo en la señal. Y la señal
si ustedes ven un sismograma planito, significa que el instrumento no funciona, porque la Tierra está permanentemente en vibración. Entonces el sismograma siempre va a estar moviéndose. Y un sismo de magnitud menor a 2 va a ser muy difícil de visualizar en ese ruido permanente. Entonces hay un montón de desarrollo en ese aspecto. Y hay cantidad de cosas más. Gracias. Pues vamos a darle un gran aplauso a la doctora. Muchas gracias. Gracias.